Bueno, es el momento de hacerlo, este análisis. Estaba mirando en los diarios a esta hora de la mañana y obviamente se sigue hablando del tema de elecciones. Vamos a seguir hablándolo durante varios días más. Y le vamos a preguntar a Mario Guerrero, politólogo, que va a hacer el análisis. ¿Cuál es la lectura ya a esta hora de la mañana? Digo, anoche estábamos eufóricos, digo, todos, ¿no? Sobre todo los protagonistas. Ahora, ¿cómo podemos ir a hilar un poquito más fino en el tema del análisis político? ¿Cómo estás, Mario? Buen día. Matías G., Claudio Durán te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, nos ha dejado varias cosas. Sí. Vos sabés que esta mañana hablábamos de la celebración del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. ¿Es válida? Digo, porque algunos decían, bueno, celebran pero perdieron igual. Sí, totalmente. Hay varias frases que se me vienen a la cabeza con eso, ¿no? Digamos, la celebración en la derrota, pero lo cierto es que no hay mejor indicador del esquema de polarización en que nosotros estamos que el hecho de que todos hayan salido a decir que ganaron. De cualquier manera, yo creo que si bien hay muchos que celebran, por ambos lados me refiero, ¿no? Principalmente, y después respecto a la celebración parcial que están realizando las terceras fuerzas, lo cierto es que yo creo que se logró menos de lo que cada una de estas fuerzas se había propuesto como objetivo. Por ejemplo, pensemos con el gran ganador, Juntos por el Cambio. Sí. Ellos tenían la ambiciosa, pero lo tenían fijado como objetivo, no solamente de lograr y quitarle el quórum en el Senado, sino también constituirse en la primera minoría. No lo lograron, si bien tienen un gran caudal de legisladores y le pueden disputar mucho más mano a mano de lo que ya lo hacían, pero lo cierto es que no lograron esos 120. De hecho, se había discutido mucho sobre la posibilidad de si lograr esos 120 les permitiría o no, si sería viable políticamente el disputarle la presidencia de la Cámara, sí, la presidencia de comisiones, etcétera, etcétera. Entonces, lo cierto es que si bien se posicionaron, no lograron esos objetivos ambiciosos. Y el gran debate es frente por el todos, o frente de todos, ¿no? Lo cierto es que les logró reposicionarse, sí, les empataron, porque en realidad, si bien la diferencia es de 1 punto, 2 puntos, nosotros lo que estamos hablando es un empate técnico en la provincia. Eso te iba a preguntar. Sí. Eso es un empate técnico, más allá de la pequeña diferencia, es un empate técnico, y eso significa que todavía sigue estando mano a mano, si bien ambas fuerzas han perdido votos respecto a las elecciones del 2019. Eso es algo normal, porque nosotros lo que estamos haciendo es teniendo una elección legislativa, y las elecciones legislativas, la gente tiende a votar en primera instancia aquello que le gusta mucho más, y después tiene un poco de voto estratégico. Las ejecutivas no, van directamente a los candidateables fuertes que tienen posibilidad de llegar a la Cámara. Entonces como que tenemos que hacer este juego de compensación, ¿no? Sin duda. Mario, más temprano hablábamos que incluso algunos medios, a partir de este resultado del último, donde el Frente de Todos lo que pretendía era que no se agrandara esa diferencia, sino en todo caso achicarla, algunos medios titulaban que Juntos había subestimado el aparato del peronismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Es así? Mira, si hablamos de subestimación, yo creo que la subestimación se dio en los mismos términos que se hizo en el año 2019, cuando, por ejemplo, Mauricio Macri tuvo una diferencia de 15 puntos y después terminó reduciendo esa brecha bastante. Yo no hablaría tanto de subestimación, yo lo que sí hablaría era de ciertos techos que tendrían electoralmente las coaliciones. Yo no sé si Cambiemos o Juntos por el Cambio puede llegar a obtener más de lo que obtuvo dentro de la provincia de Buenos Aires. Claro. Lo cual es normal, digamos, está bien que eso pase, porque cuando vos dentro de un distrito electoral empezás a tener resultados que están por arriba del 70%, el 60%, del 80%, como estamos acostumbrados en determinadas provincias, y es porque algo está pasando, digamos. Hay en realidad, más que un aparato de un partido político, estamos hablando del Estado mismo haciendo elecciones y una serie de eslabones que nosotros sabemos y no viene al caso discutirlo ahora. Claro. Pero lo cierto es que yo no creo que
Juntos por el Cambio pueda sacar más votos de lo que ya obtuvo. Lo que sí es importante es que se retuvo ese caudal de votos, claro, más teniendo en cuenta que estamos hablando de una coalición que es plural, no es un solo partido. tal Son cual. varios partidos dentro de una coalición, entonces habla bastante bien de ellos. Mario, se suma a la mesa Fernando Oviedo, que también te quiere hacer consultas, porque estamos todos ahí como muy atentos a lo que está pasando y hacer el análisis, ¿no? Exacto, Mario, buen día. Y me quedo con eso, ¿no? Juntos por el Cambio. Ayer Manes, sí, Facundo Manes, por el radicalismo, una de las cosas que dijo fue: el radicalismo se puso de pie. Pero después se daba la polémica de que en el cierre, ¿no? En los festejos, podría decirse, en el búnker de Juntos por el Cambio, una parte del ala más dura del PRO cantó: el que no salta es radical. Digo, se profundiza un poco ahí ahora la grieta interna de Juntos por el Cambio. ¿Cómo ves que va a ser de cara al 2023? Primero que nada, buen día, Fernando, ¿cómo estás? Sí, a ver, definitivamente, no sé si se profundiza o se crea una grieta, pero sí estamos viendo que hay jugadores dentro de la coalición que dicen: miren, nosotros estamos acá, no estamos dispuestos a hacer ni ser condescendientes como lo hicimos en la elección pasada, digamos, cuando fuimos gobierno, y queremos una cuota de poder respecto y que sea proporcional a lo que nosotros obtuvimos. Y yo creo que ese para mí es el gran resultado, más allá de las cuestiones históricas, que nos podemos quedar con ciertos resultados. Yo creo que lo importante en lo que a distribución de poder se refiere es en este punto. El radicalismo fortalecido, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también a lo largo y a lo ancho del país, y las disputas de poder se van a dar en esos términos. Y también yo creo que hay un elemento que muy poco se está discutiendo, y es que también el reordenamiento se está dando dentro de las filas del PRO. Claro. Vamos a ver qué es lo que pasa con Mauricio Macri. Yo creo que va a ser un actor que va a comenzar a quedar cada vez más relegado, más si tenemos en cuenta todos los procesos judiciales que se encuentra atravesando el expresidente. Entonces van a buscar sacarlo un poco de la escena y van a concentrar los focos en Larreta y Santilli, ¿no? Entonces, en ese esquema de reordenamiento, yo creo que se van a plantear las colisiones mano a mano, distribuciones de cargo mano a mano de cara al 23. ¿Y cuál va a ser el rol de Patricia Bullrich en ese caso? Esa es una buena pregunta. Yo creo que está en el mismo sentido en el que va Macri. Mauricio Macri. Exactamente. Ahora bien, sigue siendo una de las grandes referentes del PRO, digamos, la presidenta del partido. Entonces hay que ver qué es lo que termina pasando. Lo cierto es que Patricia Bullrich, como suele ser un personaje político, que se reordena dentro de gabinetes, trabaja detrás de las sombras y etcétera, puede llegar a quedar un poco más reperfilada y posicionada que Mauricio Macri, el cual es cabeza de proyectos, ¿no? Entonces, en este sentido, y yo creo, porque esto basándome en lo que pasaba cuando Mauricio Macri abandonó la presidencia y demás, Patricia Bullrich tiene mucha mejor imagen que Mauricio Macri. De hecho, si no me equivoco, fue la ministra que él tuvo que mejor imagen tenía cuando salió y se abandonó su puesto, ¿no? Entonces estamos hablando de una persona que puede llegar a quedar un poco mejor posicionada que Mauricio Macri, pero está en duda. Mario, cuando salió de votar dijo que la misión de ellos, de los que son parte del gabinete de Alberto Fernández, o obviamente, él como presidente de la Cámara de Diputados, era lograr el consenso con las figuras de la oposición, con la oposición en general. El propio presidente lo volvió a decir anoche en su mensaje después del resultado de las elecciones. Milei ya dijo que no. Escuchábamos hace un rato palabras de Milei en una nota y dijo que él no va ni por el diálogo ni por el consenso. ¿Cuál es el panorama que se va a encontrar el presidente? Porque ya hay algunos que muestran resistencia. ¿Se va a poder lograr? A ver, ahí yo creo que hay un poco de principio normativo en mí y un poco de interpretación de la realidad. Principio normativo es apelo a que la gran fortaleza que tienen las instituciones democráticas. Porque si es algo que nosotros respecto a América Latina tenemos un consenso político muy fuerte, y esto es algo muy importante tenerlo en cuenta. Las democracias se erosionan
o se fortalecen respecto a lo que hagan esas élites. Lo importante, lo bueno es que Milei es un outsider, como le llaman, ¿no? Claro. Es alguien que está por fuera del sistema, que ingresa al sistema. Entonces ahora todo lo que él proyecte, haga, ejecute, va a ser dentro de este sistema, y hay que ver cómo lo disciplina el sistema y cómo él adopta las reglas de juego. Ha pasado muchísimas veces que personajes de este tipo ingresan a las cámaras con discursos antisistemas y después adaptan, son eclécticos, incorporan a las estructuras de partidos que ya existen, etcétera, bla, bla, bla. Entonces se pierde todo el peligro y la amenaza que ellos traían. Y así también les va, ¿no? La sociedad los castiga fuertemente. Ahora bien. Sí. Sí. No, que te iba a decir que porque en este caso Milei, no lo castigaron, al contrario, terminó sacando quizás hasta más votos de lo que había sacado en las PASO, y eso empieza a llamar un poco la atención. ¿Ese castigo vos decís que viene después, una vez que ya están en un puesto, en un cargo, o es previo? Exactamente. Bien. Exactamente, una vez que ingresan a la Cámara, claro, a la Cámara, al poder. Por ejemplo, un muy buen ejemplo de esto es, ustedes se acordarán de todo el movimiento de los indignados, ¿no? Digamos, en España. Sí. Toda esta gente que estaba en contra de la política inmobiliaria, bla, bla. Toda esa fuerza disruptiva que movilizó todo el sistema de partidos en España, terminó siendo absorbida por un partido que actualmente es competitivo y se llama Podemos. Entonces, esas cuestiones, y es normal dentro de los esquemas democráticos. La particularidad que tiene Milei es que canaliza algo que usualmente era canalizado y de manera fragmentaria por la fuerza de izquierda, es decir, tiene mucho voto joven que vota anti-establishment, que está bastante disgustado con lo que está aconteciendo en la realidad, nada más que está virado ahora hacia la derecha, ¿no? Porque está representado por estos personajes. Lo cierto es que todavía sigue siendo muy localizado. Todas estas grandes fuerzas y partidos que forman parte del arco de Expert Milei en este momento se encuentran incorporados dentro de las grandes coaliciones en el interior del país. Por ejemplo, hasta hace poquito formaban parte de Juntos por el Cambio acá en la provincia de Mendoza, se abrieron y les fue muy mal. Entonces estamos dando cuenta de que ese tipo de fuerzas en el país son poco competitivas. Es una representación localizada de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, y en cierta medida de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que yo creo que una vez que se incorporen al juego y vean que con ese discurso no se puede lograr mucho y hay que construir consenso, van a comenzar a ver virajes, cosa que ya comenzó a pasar. Ustedes fíjense que en el discurso, si bien un discurso radicalizado de Milei, comenzó a tratar un poco más con cariño, digamos, a Macri, a Patricia Bullrich, etcétera, etcétera. Entonces esos cambios se están comenzando a ver. Mario, ¿quiénes son los perdedores y los ganadores de esta elección? Si es que los hay. Los grandes, digo, sobre todo. Los grandes, sí. Yo creo que los grandes ganadores, por un lado está Juntos por el Cambio, pero hacia el interior, los dos que ya hice mención son los más obvios. Los otros que yo creo que son los grandes ganadores son los gobernadores, todos los gobernadores en general, digamos, porque eso los reperfila y reposiciona de cara a las elecciones del 2023, porque van a ir en la mochila con los resultados que han obtenido. Si bien, por ejemplo, Mansur puede ser criticado porque se perdió un poco de votos respecto de las PASO, él ganó, exceptuando, bueno, en la provincia de San Luis perdió, ¿no? Alberto Rodríguez, pero sabemos cómo gobierna, ¿no? Después de muchos años, eso sí llama la atención. Sí, eso es verdad. Yo hace bastante tiempo tuve una discusión con colegas cuando se dieron los resultados en el año 2015, que se comenzó a ver que podían perder, porque ellos perdían las PASO, pero después las generales se daban vuelta. Yo les decía que existía como una frustración en la provincia, ¿no? Digamos, se ganan las PASO, pero en las generales se pone el aparato del Estado y se dan vuelta las elecciones. Y yo siempre contestaba, bueno, pero quedó demostrado que el Dios sangra. Entonces, que cabía la posibilidad de que se pudieran llegar a ganar elecciones, algo que dentro del universo de la provincia de San Luis no se concebía. Entonces, lo que se ha dado es la consolidación de un aparato y una estructura, una coalición. Muchos de ellos
vienen del riñón de los Rodríguez Sá, que explica el nivel de comportamiento electoral que han tenido. Poggi se ha consolidado como la gran alternativa peronista o panperonista a los Rodríguez Sá en la provincia. Entonces, eso es algo muy llamativo y a tener en cuenta. Pero volviendo a lo anterior, yo creo que los grandes ganadores son los gobernadores, pensando por ejemplo en Schiaretti, que seguramente va a querer liderar una coalición o un acuerdo peronista que sea alternativo respecto al gobierno nacional. Y para mí el gran perdedor de todo esto es Alberto Fernández, porque seguramente le van a achacar y le van a colocar la mochila del lastre que consideran ellos que fue toda esta situación, ¿no? Entonces, para mí el esquema, el escenario ha quedado en este sentido, y hay que tener en cuenta cómo es que puede llegar a afectar esto en la gobernabilidad. Después de esto, Alberto Fernández se va a dedicar a criar a su hijito, me imagino, ¿no? ¿No pensará en una reelección? Esa es una gran pregunta. Y estamos muy poco, falta muchísimo, pueden pasar tantas cosas en este país, pero lo cierto es que la coalición se va a tener que reordenar. Y ha quedado claro que este experimento bicéfalo que se implementó fue muy exitoso para disputarle la reelección a Macri, pero a la hora de gobernar quedó claro que todavía falta gimnasia de coalición en nuestro país, como para permitir la existencia de esta división, porque esto era propio más de un parlamentarismo que de un presidencialismo. Claro. Tal cual. Ayer, Mario, cuando en uno de los comentarios que hizo Alberto Fernández al principio, cuando fue a votar al principio de la jornada, tuvo ahí un desliz del inconsciente raro, porque le preguntaban por el tema del consenso, ¿no? Y él decía, bueno, pregúntenle a Cristina, dijo, y en realidad quería decir, pregúntenle a la oposición, no me pregunten a mí. Y se le escapó Cristina. Complicado, ¿no? Ahí ¿qué significa eso? Y sí, totalmente, porque da cuenta de la situación esta interna, errática, claro. ¿no? Yo recuerdo que durante las PASO, Claudia a mí me preguntó si se venía un cambio en el gabinete. Sí. Yo le contesté no, porque él no tenía pensado hacer un cambio en el gabinete, y no lo hubiera hecho si claro, si dependía de él. Exactamente, de hecho, si nosotros lo pensamos, es un poco bastante precipitado, discúlpenme la redundancia, pero hubiera sido más adecuado pensar en una reestructuración del gabinete para estas elecciones que para lo de las PASO. Para las PASO, tal cual. Entonces, y lo cierto es que la catarata de renuncia, de rosca, de idas y vueltas que se observaron después de las PASO, dio cuenta de que el presidente estaba debilitado. Y acá la gran pregunta, que es lo que explica el hecho de que no se haya ido más allá, tiene que ver con cuándo va a salir el acuerdo del FMI, cuánto de ese acuerdo del FMI que se firme va a incidir sobre la probabilidad de sobrevivencia de Guzmán, y que en realidad es un trío, ¿no? Porque no es solamente Guzmán. Es Culfas también. Guzmán, Culfas, etcétera. Sí. Digamos, ese trío de ministro de Economía, Industria y Desarrollo, Trabajo, perdón. Sí. Entonces, Moroni, eso, tal cual. Exactamente, eso es lo que está en juego y sigue siendo el punto de anclaje todavía de Alberto dentro de su gabinete. El resto está más que claro que no responden a él. Está resistiendo como puede, Alberto, entonces. Exactamente. Mario, te agradecemos, como siempre. No, gracias a ustedes y espero que tengan una linda mañana y se sigan divirtiendo con lo que nos dejó en las elecciones. Gracias. Seguramente, te mandamos un abrazo. Hasta luego. Chau. Mario Guerrero, politólogo, hablando con nosotros, haciendo el análisis. Es cierto esto, ¿no? Que resiste Alberto. Veremos cómo sigue. La negociación será fundamental, ¿no? Para ver qué sucede con esos ministros, no solamente con Guzmán. Y veremos cómo resistimos también nosotros, porque todo eso impacta después. Sí, así que... tal cual. Quedan 2 años de gobierno de Alberto Fernández. Ayer decían que después del mensaje era como un relanzamiento de su gestión. Qué duro.